El sol caía tibio sobre los tejados de San Cristóbal de las Casas, pintando las fachadas coloniales con tonos dorados. El aire estaba impregnado con el olor a tamales recién hechos y café de olla, mientras el bullicio del mercado de Santo Domingo llenaba cada rincón. Entre vendedores de artesanías, turistas con cámaras y señoras cargando canastas de frutas, un hombre avanzaba con paso firme, la mirada endurecida, como si cada piedra del empedrado le recordara algo que preferiría olvidar. Ese hombre era Juan Ignacio Martínez, de 38 años, piel curtida por el sol y manos ásperas de quien ha trabajado toda su vida. Vestía una camisa de algodón arrugada y un sombrero viejo que apenas le cubría del calor. Sus ojos, sin embargo, llevaban una tormenta que nada tenía que ver con el clima. Frente a un puesto improvisado, donde una anciana vendía estampas y pequeñas figuras religiosas, Juan Ignacio se detuvo. La mujer, con su rebozo azul y sonrisa amable, le ofreció una imagen de Jesús con la corona de espinas. «Es milagrosa, hijo, llévesela, le va a cuidar», dijo con voz dulce. Pero él, con una mueca de desdén, tomó la estampa y, para horror de todos los presentes, escupió sobre ella. El sonido seco de su saliva golpeando el papel sagrado pareció silenciar el mercado entero. Hubo un murmullo inmediato, una mezcla de incredulidad y miedo. Una joven madre abrazó a su hijo como si hubiera presenciado algo impensable. Un hombre mayor se persignó de inmediato. «Desgraciado, ¿qué le pasa?», gritó un vendedor de pan, mientras otros retrocedían, como si temieran que un rayo cayera en ese preciso instante. Juan Ignacio no dijo nada, arrojó la imagen al suelo y siguió caminando, con la mandíbula apretada. Lo que no sabía era que aquel acto quedaría grabado en la memoria colectiva del barrio. Ese mismo día, correría el rumor de que había retado a Dios frente a todos. Antes de seguir con esta increíble historia, suscríbete al canal para no perderte ningún relato que te dejará sin aliento. Mientras se alejaba, Juan Ignacio sentía las miradas clavadas en su espalda. Algunas eran de odio, otras de lástima. Caminó sin volverse, pero por dentro un eco incómodo resonaba. No era culpa, aún. Era una especie de incomodidad que prefería ahogar con orgullo. En las calles empedradas, los murmullos parecían seguirlo. «Ese es el que escupió al Señor. Dicen que está loco. Va a traer desgracia al pueblo». Llegó a la cantina El Milagro, un sitio oscuro con olor a mezcal y paredes cubiertas de retratos amarillentos. Se sentó en la barra, pidiendo un trago doble. El cantinero, un hombre robusto llamado Tomás, lo miró con cejas arqueadas. «Compadre, hoy te metiste en problemas», dijo, deslizando el vaso hacia él. «Problemas ya tengo suficientes», respondió Juan Ignacio, bebiendo de un solo trago. «No entiendes. Aquí la gente no olvida, menos cuando se trata de fe». «La fe no me devolvió nada cuando más la necesité», replicó con amargura. Tomás no insistió, pero en su mirada había una advertencia muda. Afuera, la tarde comenzaba a oscurecer y el murmullo del mercado se transformaba en un silencio inquietante. En otra parte del barrio, doña Mercedes, una curandera conocida por sus infusiones y oraciones, escuchaba la historia por boca de una vecina. Sus ojos se enturbiaron. «No sabe lo que ha hecho. Hay cosas que no se provocan así nomás», murmuró para sí misma. Esa noche, mientras Juan Ignacio regresaba tambaleante a su pequeña casa de paredes encaladas, no pudo evitar sentir que el aire estaba distinto, más pesado, como si algo invisible lo siguiera. El eco de las campanas de la iglesia cercana sonaba más grave, más lento, y en lo más profundo de su ser una sensación extraña comenzó a germinar. No lo sabía aún, pero aquel día había marcado el principio de algo que cambiaría su vida y la de todos en San Cristóbal para siempre. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa que descendía desde las montañas, cubriendo las calles de San Cristóbal con un velo frío y húmedo. El olor a leña quemada flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías. Juan Ignacio caminaba por la calle Real de Guadalupe
con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, consciente de que cada persona que lo cruzaba lo observaba con recelo. En la plaza, un grupo de mujeres conversaba en voz baja, interrumpiendo su charla apenas lo veían pasar. No necesitaba escuchar las palabras para saber de qué hablaban. El peso de esas miradas era más fuerte que cualquier golpe. Recordó sin querer aquel día fatídico 3 años atrás. La carretera a Tuxtla amanecía mojada por una llovizna persistente. Él y su esposa, Mariana, viajaban en su viejo bocho rojo para visitar a unos familiares. Un camión, cargado con cemento, perdió el control en una curva. El impacto fue brutal. Mariana murió antes de que llegara la ambulancia. Él salió vivo, pero roto. Desde entonces, cualquier mención a Dios le producía una rabia imposible de controlar. El alcohol se convirtió en su refugio. Primero un par de mezcales en la noche, luego botellas enteras que lo acompañaban hasta el amanecer. Fue perdiendo trabajos, amigos y, finalmente, el respeto de sí mismo. Se alejó de la iglesia, de la comunidad y de todo lo que le recordara lo que había perdido. Aquella mañana, mientras se dirigía al mercado, escuchó una voz familiar. «Juan Ignacio, ven acá, hijo», dijo doña Mercedes, asomándose desde el interior de su pequeña tienda de hierbas y remedios. La mujer, encorvada por los años pero con la mirada viva, le ofreció asiento en una silla de madera junto a un brasero donde hervía una infusión. «Lo que hiciste ayer no está bien. No importa tu enojo, hay cosas que no se provocan», dijo, removiendo la mezcla con una cuchara de madera. «No creo en esas cosas, doña, y si hay un Dios, está muy lejos de mí», respondió él, con un tono seco. «Tal vez no es él quien está lejos, sino tú quien no quiere acercarse», replicó la anciana sin levantar la voz. Juan Ignacio se removió incómodo. El olor a hierbabuena y ruda llenaba la habitación. Sentía como si cada palabra de ella atravesara la coraza que había levantado durante años. Pero antes de que pudiera responder, doña Mercedes lo miró fijamente y añadió: «Te van a poner a prueba». Y no todos sobreviven a esa clase de pruebas. Al salir, la bruma parecía más densa. Caminó hasta su casa, intentando ignorar los saludos fríos de los vecinos. En una esquina, 2 jóvenes hablaban en voz alta, sin importar que él pudiera oírlos. «Si yo fuera él, me iría del pueblo. Ya nadie lo quiere aquí», dijo uno. «Dicen que hasta el padre Rodrigo está enojado», respondió el otro. Esa misma tarde, un golpe seco resonó en su puerta. Al abrir, encontró a un hombre corpulento con sombrero de palma, un representante del comité del barrio. «Martínez, lo que hizo no se olvida. Más le vale pensar en pedir disculpas antes de que la gente pierda la paciencia», dijo con voz grave antes de alejarse. Juan Ignacio cerró la puerta con fuerza, apretando los puños. No le gustaba que lo amenazaran, pero una parte de él empezaba a entender que lo que había hecho iba más allá de un simple gesto de desprecio. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, se sirvió un mezcal y se quedó mirando la pared desconchada de su cocina. La voz de doña Mercedes resonaba en su cabeza. «Te van a poner a prueba». No sabía qué significaba, pero una inquietud desconocida comenzó a crecerle en el pecho, como si algo se estuviera acercando lentamente. 3 días habían pasado desde aquel episodio en el mercado. El ambiente en San Cristóbal se sentía extraño, como si una tensión invisible colgara sobre las calles empedradas. El cielo amanecía despejado, pero el aire tenía un peso peculiar, de esos que anuncian que algo fuera de lo común está por suceder. Juan Ignacio trataba de evitar el centro del pueblo, prefiriendo caminos secundarios. Sin embargo, esa mañana necesitaba comprar maíz, y el único molino abierto estaba justo frente a la esquina donde había escupido la imagen. Caminó con paso rápido, evitando mirar de frente, hasta que un murmullo lo obligó a detenerse. En la pared blanca de una antigua casa colonial, justo en el punto exacto donde la estampa había caído, se dibujaba una silueta luminosa. No era pintura, ni sombra. Parecía una figura hecha de luz dorada, tenue pero nítida. La gente se aglomeraba en torno, algunos con las manos en el pecho, otros grabando con sus teléfonos.
«Es él, es el Señor», exclamó una mujer con lágrimas en los ojos. «No, es un reflejo. Seguro viene del vidrio de aquella ventana», dijo un joven escéptico señalando un balcón cercano. «Eso no es reflejo, chamaco». «Yo he visto milagros y así empiezan», replicó un anciano golpeando su bastón contra el suelo. Juan Ignacio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia atrás, buscando pasar inadvertido, pero una niña de unos 8 años lo señaló. «Fue aquí donde usted escupió», gritó con inocente franqueza. Las miradas se volcaron hacia él. Algunos lo observaron con desdén, otros con curiosidad. Sin decir palabra se alejó escuchando cómo las voces detrás de él aumentaban de volumen. A unas calles de distancia, un joven alto, delgado, con cámara colgada al cuello, se detuvo para anotarlo todo en una libreta. Su nombre era Miguel Ángel Torres, periodista independiente que buscaba historias insólitas para un pequeño periódico local. Se acercó a uno de los curiosos para preguntar detalles, y cuando escuchó el nombre de Juan Ignacio, decidió seguirle la pista. Mientras tanto, en la cantina, Tomás lo recibió con una ceja arqueada. «Dime que no viste lo que todos dicen que está en la esquina», comentó sirviendo un vaso de agua en vez de mezcal. «Vi algo, pero no voy a darle importancia», respondió Juan Ignacio sentándose con gesto cansado. «La gente ya está diciendo que es un mensaje y que tú eres parte de él, para bien o para mal. Pues que digan lo que quieran, yo no creo en esas cosas». «El problema no es que creas o no, es que ellos sí creen», advirtió Tomás, apoyándose en la barra. Esa tarde Miguel Ángel decidió presentarse en la casa de Juan Ignacio. Tocó la puerta con suavidad. «Señor Martínez, soy periodista. Quisiera hacerle unas preguntas sobre lo ocurrido en el mercado y lo que apareció después», dijo con tono respetuoso. «No tengo nada que decir», contestó Juan Ignacio desde el umbral, sin abrir del todo la puerta. «La gente está armando sus propias versiones». «Tal vez le convenga contar la suya», insistió el joven. «Mi versión es que no pasó nada, y si me disculpa, no doy entrevistas», replicó, cerrando la puerta con firmeza. Pero esa noche, tumbado en su cama, el brillo de aquella figura seguía presente en su mente. No quería aceptarlo, pero algo en lo más hondo de su ser sentía que aquello no era una simple coincidencia. En la calle, el rumor crecía. Decían que la luz aparecía y desaparecía como si respirara, que su forma cambiaba sutilmente y que algunos habían escuchado un murmullo suave, como un rezo, cuando se acercaban demasiado. San Cristóbal, acostumbrado a leyendas y supersticiones, estaba a punto de convertirse en el escenario de algo que muchos llamarían un milagro, y que para Juan Ignacio sería apenas el comienzo de una cadena de acontecimientos imposibles de detener. El repique de las campanas de la iglesia de Santo Domingo resonaba con fuerza esa mañana, mezclándose con el murmullo constante del mercado. San Cristóbal de las Casas parecía haber cambiado en apenas unos días. La esquina donde apareció la figura luminosa se había convertido en un punto de peregrinación improvisado. Veladoras, flores y estampas rodeaban el muro, mientras grupos de fieles rezaban en voz baja. En la homilía de ese domingo, el padre Rodrigo, un hombre de cabello cano y voz profunda, habló con un tono inusualmente grave. «Dios se manifiesta donde menos se espera. No endurezcamos el corazón, porque a veces el milagro llega disfrazado de escándalo», dijo mirando a la multitud, aunque sin mencionar directamente a Juan Ignacio. Pero las palabras bastaron para que los murmullos crecieran. Algunos aseguraban que el sacerdote defendía a Juan Ignacio, otros que era una advertencia para que se arrepintiera. En su casa, él intentaba mantenerse ajeno. Encendió la radio para no escuchar las conversaciones que llegaban desde la calle, pero ni siquiera la música lograba ahogar aquel ambiente cargado. Cerró los ojos unos minutos y, sin proponérselo, se vio en un lugar extraño. Estaba de pie en medio de un desierto iluminado por una luz blanca. Frente a él, un hombre con túnica y rostro cubierto por sombra le extendía la mano. Al intentar tocarla, una voz profunda y ecohosa susurró:
¿Por qué me rechazas? Despertó sobresaltado, con el corazón golpeando en su pecho. No era la primera vez que tenía sueños extraños desde el incidente, pero nunca tan vívidos. Salió a caminar para despejarse y notó que, en cada esquina, la gente lo miraba y luego giraba el rostro para hablar en voz baja. Un par de niños, sentados en la banqueta, discutían. «Mi abuela dice que él es el elegido», dijo uno. «Mi papá dice que es un blasfemo y que va a traer desgracia», respondió el otro. En la tienda de abarrotes, mientras pagaba, dos mujeres hablaban sin ocultar que se referían a él. «Yo digo que todo eso es un montaje para llamar la atención», comentó una. «¿Y la luz? ¿Tú puedes explicar la luz?», replicó la otra cruzando los brazos. Ese mismo día, Miguel Ángel publicó una breve nota en su periódico. «Aparición misteriosa en San Cristóbal, milagro o coincidencia». Aunque el texto no señalaba culpables ni responsables, las fotos del muro y los comentarios de algunos vecinos avivaron aún más la polémica. Al anochecer, Juan Ignacio fue a la cantina. Tomás lo recibió con el ceño fruncido. «Compadre, tienes que pensar bien lo que haces. La prensa está encima y no solo la local. Hoy vi a unos reporteros de Tuxtla preguntando por ti». «No tengo nada que decirles», replicó él sirviéndose un mezcal. «Pues la gente va a inventar lo que no digas. Y cuando los rumores crecen se vuelven verdad para muchos». Mientras bebía sintió un nudo en el estómago. No le importaba lo que pensaran, o al menos así se lo repetía, pero las imágenes de la figura luminosa y aquel sueño del desierto volvían una y otra vez, como si su propia mente le jugara en contra. Esa noche, ya en su cama, escuchó un golpeteo suave en su ventana. Al asomarse, no vio a nadie, pero el murmullo de rezos proveniente de la esquina se colaba en la oscuridad. Cerró la cortina con fuerza, intentando convencerse de que todo acabaría pronto. Sin embargo, en el fondo sabía que apenas era el principio y que los rumores no harían más que crecer, envolviéndolo en algo de lo que ya no podría escapar. El sol caía a plomo sobre la plaza central de San Cristóbal. Era mediodía, y aún así, más de medio centenar de personas se reunían frente a la iglesia principal. Un murmullo constante recorría la multitud. Exigían que Juan Ignacio se presentara y pidiera perdón públicamente por lo ocurrido en el mercado. En las paredes del atrio colgaban pancartas improvisadas. «Respeta la fe del pueblo. Blasfemia no». Un par de hombres repartían volantes convocando a una jornada de oración para la limpieza espiritual del barrio. Tomás apareció en la puerta de la cantina, buscándolo con la mirada. Al verlo caminó decidido hacia él. «Compadre, la cosa se está calentando. Te quieren en la plaza. Dicen que si no vas, lo tomarán como confirmación de que te burlaste de todos». «No pienso ir», respondió Juan Ignacio encendiendo un cigarro. «No seas terco. A veces tragarse el orgullo es la única manera de no perderlo todo». «¿Perder qué? Ya lo perdí todo hace años», replicó, soltando una bocanada de humo. Pero Tomás no se rindió. «Perdiste a Mariana, sí, pero no a ti mismo, y mucho menos a lo que la gente todavía podría ver de bueno en ti. Si sigues así, no habrá vuelta atrás». La frase le golpeó más de lo que quiso admitir. Caminó sin rumbo por la calle, evitando acercarse a la plaza, pero las voces y cánticos de la multitud llegaban hasta él, mezclados con el sonido de tambores y guitarras. En una esquina, se encontró con una anciana que lo miró fijamente. «Hijo, pedir perdón no te quita nada, pero no hacerlo puede costarte el alma», dijo, antes de seguir su camino. Juan Ignacio se detuvo, sintiendo un calor incómodo en el pecho. No creía en esas cosas, o al menos así había sido hasta ahora. Decidió caminar hacia la plaza, no para disculparse, sino para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Al llegar, las miradas se clavaron en él como cuchillos. Un hombre robusto, con sombrero negro, se adelantó. «¿Vienes a pedir perdón o a seguir burlándote?», preguntó con voz dura. «No vengo a burlarme de nadie», dijo Juan Ignacio con tono firme, aunque por dentro un nudo le cerraba la garganta. «Entonces haz lo que todos esperan.
«Ponte de rodillas y pide perdón», insistió el hombre mientras la multitud guardaba silencio. Juan Ignacio sintió las piernas pesadas. No podía, no estaba listo. Dio un paso atrás. «No voy a fingir algo en lo que no creo», murmuró, y algunos reaccionaron con abucheos. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se abrió paso entre la gente. «Yo perdí a mi hijo y nunca dejé de creer, no porque él me fallara, sino porque es lo único que me quedaba. Tú, en cambio, lo escupiste como si no valiera nada. ¿Quién eres para hacer eso?», dijo con voz quebrada. Juan Ignacio quiso responder, pero no encontró palabras. La presión en su pecho aumentó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su enojo tal vez no era más fuerte que su culpa. Miguel Ángel, el periodista, observaba desde un costado, tomando notas mentales. Notó algo en la mirada de Juan Ignacio. Ya no era el mismo desafío seco de días atrás. Había una grieta. Cuando se retiró de la plaza, el aire fresco de las montañas le golpeó el rostro. Caminó lentamente hacia su casa, con las palabras de Tomás y de la anciana resonando en su mente. No estaba listo para rendirse, pero tampoco podía negar que, por primera vez, empezaba a preguntarse si realmente había ido demasiado lejos. En la esquina, el muro seguía brillando bajo la luz del sol de la tarde, como si lo vigilara silenciosamente. El domingo amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que descendía desde las montañas, como si el día estuviera hecho para celebraciones. Desde temprano, la plaza central se llenó de fieles que acudían a la misa dominical. Hombres con sombrero de palma, mujeres con rebozos bordados y turistas curiosos ocupaban cada rincón del atrio de la iglesia principal. El murmullo de oraciones y el olor a incienso flotaban en el ambiente. Juan Ignacio, que había decidido mantenerse apartado, terminó acercándose por insistencia de Tomás. «Solo párate atrás sin hacer ruido, escucha», le dijo su amigo tomándolo del brazo. La misa comenzó con normalidad. El padre Rodrigo, vestido con casulla verde, entonaba el evangelio mientras los asistentes respondían con solemnidad. Pero justo cuando el coro inició el canto del ofertorio, un murmullo recorrió la multitud. Los rostros comenzaron a volverse hacia un mismo punto, la fachada lateral de la iglesia, donde un resplandor dorado empezaba a formarse. Al principio parecía un simple reflejo, pero en cuestión de segundos tomó forma. Una figura alta, envuelta en luz, con los brazos abiertos. El silencio se apoderó de todos. Algunos se arrodillaron sin pensarlo, otros lloraban abiertamente. Juan Ignacio sintió cómo su corazón se aceleraba. Era la misma silueta que había visto días antes en el muro, pero ahora era más clara, más viva. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando creyó escuchar su propio nombre susurrado en medio del silencio. «Juan, ¿lo escuchaste?», preguntó Tomás, pálido, pero él no pudo responder. La figura se mantuvo visible durante varios minutos. Miguel Ángel, que estaba entre la gente, tomó fotos y grabó videos, pero notó que ninguna imagen capturaba el brillo real que veían sus ojos. Entonces comenzaron los gritos. Un hombre de traje oscuro empujó a la multitud, señalando a Juan Ignacio. «Es él. Seguro es parte de algún montaje para engañarnos», vociferó. «No, yo lo vi. Esto no puede ser falso», gritó una mujer abrazando a su hija. La confusión se apoderó del lugar. Mientras algunos seguían rezando, otros se acercaban a Juan Ignacio con reproches y preguntas. «¿Qué significa esto?», exigió un anciano. «Dinos la verdad», gritó alguien desde el fondo. El padre Rodrigo levantó la voz para pedir calma, pero el ambiente estaba dividido. Mitad devoción, mitad sospecha. Juan Ignacio no supo qué decir. Apenas podía procesar lo que había visto y sentido. Por dentro algo se quebraba. El orgullo que lo mantenía distante se mezclaba con una sensación de pequeñez, como si estuviera frente a algo imposible de explicar. Cuando la figura luminosa comenzó a desvanecerse, un murmullo de lamento se oyó entre los fieles. Algunos se abalanzaron sobre la pared, tocando el lugar donde había estado la luz, como si quisieran guardar un pedazo de ella en las manos.
Miguel Ángel se acercó a Juan Ignacio. «Tienes que hablar conmigo. Esto no es casualidad, y tú lo sabes», dijo en voz baja. «No sé qué es esto, pero no quiero hablar», respondió él con la voz tensa. Tomás lo apartó de la multitud y lo llevó por una calle lateral. «Compadre, no puedes huir siempre. Algo está pasando y no es normal. La gente ya te ve como parte de esto, quieras o no». «No pedí nada de esto», murmuró Juan Ignacio, mirando el empedrado. A lo lejos el eco de los rezos seguía resonando en la plaza. Juan Ignacio sentía que, aunque se alejara físicamente, algo lo mantenía atado a ese momento. No sabía que, después de ese día, la presión sobre él solo aumentaría y que la línea entre creer y resistirse se volvería cada vez más delgada. Los días posteriores a la aparición en la plaza fueron un torbellino para San Cristóbal. Las calles se llenaron de peregrinos que venían desde pueblos cercanos para ver el muro de la iglesia, convencidos de que allí se manifestaba lo divino. Los hoteles y posadas comenzaron a llenarse, y los vendedores ambulantes ofrecían veladoras, rosarios y estampas con la imagen de la figura luminosa dibujada a mano. Miguel Ángel, cámara en mano, dedicó horas a revisar el material grabado aquel domingo. La luz aparecía, sí, pero no se podía explicar con reflejos ni efectos. Incluso algunos fragmentos mostraban un leve movimiento, como si la figura respirara. En su pequeña redacción escribió en su cuaderno: «No es un truco, pero él sabe algo». Mientras tanto, Juan Ignacio se mantenía encerrado en su casa, evitando salir más de lo necesario. Pero una tarde, el golpeteo en su puerta lo obligó a levantarse. Al abrir, encontró a Miguel Ángel. «No vengo como periodista, sino como alguien que quiere entender», dijo el joven, con tono firme. «No tengo respuestas», respondió Juan Ignacio apartando la mirada. «Entonces busquemos juntos. Yo he visto cosas en esas imágenes que no se pueden inventar. Esto no es solo un fenómeno extraño, parece personal contigo». Juan Ignacio se tensó. No quería admitirlo, pero desde aquella aparición en la plaza, las noches se le habían llenado de sueños inquietantes. A veces veía un campo de trigo dorado, otras un río con aguas tan claras que parecían espejos. En todas esas visiones escuchaba su nombre, siempre con la misma voz profunda y serena. Al caer la tarde, decidió visitar a doña Mercedes. La encontró sentada junto a un altar cubierto de flores y velas. «Ya me contaron lo que pasó en la plaza. Y también sé que no es casualidad que te llame por tu nombre», dijo la anciana antes de que él hablara. «¿Qué significa? ¿Por qué a mí?», preguntó Juan Ignacio, incapaz de contenerse. «No es un castigo, hijo. Es un llamado, pero los llamados duelen, porque te obligan a enfrentarte con lo que más temes. Yo no quiero nada de esto. Lo sé. Pero cuando algo viene de lo alto, no importa si quieres o no. El río busca su cauce y tú estás en medio». Antes de irse, doña Mercedes le entregó un escapulario. «No es para que creas en un pedazo de tela, es para que recuerdes que todavía tienes un camino que andar». De regreso a casa, Juan Ignacio se encontró con una mujer de hábito blanco y sonrisa tranquila. «Soy Sor Beatriz. He escuchado de ti, y creo que estás siendo llamado para algo que no entiendes aún», dijo. «No me interesa ser parte de nada religioso. No te hablo de religión, sino de propósito. La vida te ha puesto en un cruce. Puedes seguir huyendo o empezar a escuchar». Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Sor Beatriz y de doña Mercedes se mezclaban en su mente. El recuerdo del brillo dorado en la plaza era tan intenso que casi podía sentirlo en su piel. Por primera vez, Juan Ignacio empezó a considerar la posibilidad de que todo aquello no fuera simple coincidencia. Sin embargo, junto a esa idea, crecía otro pensamiento. Si aceptaba que era parte de algo más grande, su vida nunca volvería a ser la misma. Y no estaba seguro de si quería cargar con ese peso. Las noches en San Cristóbal se habían vuelto inquietas para Juan Ignacio. No era solo el murmullo constante de peregrinos en las calles, sino las visiones que lo despertaban empapado en sudor. En una de ellas se encontraba en una iglesia vacía, iluminada solo por una vela.
Desde el altar, una figura envuelta en luz lo observaba en silencio, hasta que un eco suave repetía su nombre una y otra vez. Una mañana, incapaz de soportar más el encierro, salió a caminar. En cada esquina, alguien lo saludaba con un gesto de respeto o lo miraba con recelo. Cerca del mercado, una mujer lo detuvo con un bebé en brazos. Dicen que su presencia trae bendición. Desde que lo vi en la plaza, mi hijo dejó de enfermarse, dijo con lágrimas en los ojos. Juan Ignacio, incómodo, no supo qué responder y siguió caminando. A la tarde, fue a visitar a Sor Beatriz, buscando respuestas. La encontró cuidando un pequeño huerto detrás del convento. Algo raro está pasando. La gente me dice cosas como si yo tuviera un poder, confesó. No tienes poder, Juan. Pero sí una responsabilidad. Dios a veces escoge a quienes menos esperan ser escogidos, respondió ella, arrancando unas hierbas secas. Yo no pedí nada de esto. Nadie lo pide. Las pruebas no son para castigarte, sino para moldearte. La pregunta es si estás dispuesto a soportarlas. Esa misma noche, un grupo de vecinos llegó a su casa. Eran 3 hombres y 2 mujeres, con rostros serios. Queremos que nos acompañe a la iglesia. Hay una niña muy enferma. Creemos que si usted está presente, ella mejorará, dijo uno de ellos. No soy curandero, ni santo, replicó él. No le pedimos que haga nada, solo que esté ahí, insistió una de las mujeres con voz suplicante. Aunque dudó, terminó acompañándolos. En la capilla lateral, una niña de no más de 6 años yacía en una cama improvisada, pálida y con fiebre. Los padres, agotados, miraron a Juan Ignacio como si fuera su última esperanza. Él permaneció de pie, sintiéndose fuera de lugar, pero en silencio se acercó y le tomó la mano. Minutos después, la niña comenzó a respirar más tranquila y su fiebre pareció bajar. Los presentes lo miraron con asombro, murmurando oraciones de gratitud. Juan Ignacio, confundido, se retiró sin decir palabra. Al día siguiente, el rumor se esparció como fuego. Decían que había curado a la niña solo con tocarla. Algunos lo buscaban para bendecir sus casas, otros lo acusaban de farsante que aprovechaba la fe ajena. Las autoridades locales, alarmadas por la cantidad de gente aglomerada en el barrio, enviaron a un funcionario a hablar con él. «Señor Martínez, necesitamos que se mantenga al margen. Está atrayendo multitudes que podrían causar problemas», le dijo el hombre con tono oficial. «Yo no he hecho nada», respondió Juan Ignacio frustrado. «Tal vez no, pero la gente cree que sí. Y eso basta para que la situación se salga de control». Miguel Ángel, enterado del incidente en la capilla, lo visitó esa noche. «Tienes que contarme lo que pasó con la niña. No es normal que tantas personas coincidan en lo mismo», insistió el periodista. «No hice nada, solo estaba ahí. Si pasó algo no fue por mí», replicó Juan Ignacio sin mirarlo. Mientras hablaban, afuera se escuchaban cantos y rezos. Un grupo de peregrinos había encendido veladoras frente a su casa, pidiendo por enfermos y problemas familiares. Juan Ignacio cerró la puerta con fuerza, pero no pudo aislarse del todo. Esa noche, mirando el techo oscuro de su habitación, comprendió que cada día estaba más atrapado en algo que no podía controlar. Y aunque lo negara, en lo profundo comenzaba a temer que estas pruebas apenas estuvieran comenzando. La lluvia caía fina sobre los tejados, golpeando con un sonido constante que acompañaba la quietud de la noche. Juan Ignacio se había quedado sentado junto a la mesa, con la luz de una vela iluminando apenas su rostro. Llevaba horas despierto, incapaz de sacarse de la mente los rezos y cantos que aún resonaban en las calles. Cerca de la medianoche, un silencio extraño se apoderó del barrio. Incluso los perros dejaron de ladrar. Juan Ignacio sintió un impulso inexplicable de salir. Se puso el sombrero, tomó un viejo rebozo para cubrirse de la llovizna y caminó sin rumbo por las calles empedradas. Llegó hasta la pequeña capilla abandonada de San Miguel, a las afueras del pueblo. La puerta estaba entreabierta y un débil resplandor escapaba desde el interior. Empujó la madera y entró. Dentro, el aire era más cálido, impregnado con un aroma a incienso,
que parecía no provenir de ningún lado. En el centro, una figura de luz se materializaba lentamente. No era solo un destello. Tenía forma humana, rostro sereno, túnica blanca que parecía moverse aunque no hubiera viento. Juan Ignacio sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Tú ya lo sabes», respondió una voz grave, profunda, que no salía de labios visibles sino que resonaba directamente en su mente. Juan Ignacio tragó saliva. «Si eres quien creo, ¿por qué a mí? Yo no soy un hombre bueno. Precisamente por eso, porque conoces la pérdida, el enojo y la duda, y quien conoce esas sombras puede reconocer mejor la luz». Un silencio denso llenó el lugar. La figura dio un paso hacia él y extendió una mano. Juan Ignacio sintió un calor que no quemaba, pero que penetraba hasta sus huesos. En ese instante, imágenes comenzaron a desfilar en su mente. Mariana sonriéndole en la cocina, la carretera mojada aquella mañana del accidente, el momento en que perdió toda fe. Luego, escenas que no conocía, él ayudando a desconocidos, abrazando a niños, levantando a ancianos caídos. Antes de pedir perdón, debes aprender a perdonar, dijo la voz, con un tono que era a la vez firme y compasivo. Juan Ignacio cerró los ojos, sintió lágrimas calientes deslizarse por sus mejillas, aunque no entendía por qué lloraba. Cuando volvió a abrirlos, la figura seguía allí, mirándolo con una calma infinita. «No sé si puedo hacerlo», murmuró. «No puedes solo, pero no estás solo», respondió la voz. Un destello más intenso lo envolvió por un instante. Cuando recobró la visión, la figura había desaparecido. El silencio regresó, pero no era el mismo. Había en el aire una quietud distinta, como si el mundo hubiera cambiado levemente de lugar. De regreso a casa, cada paso le parecía más pesado que el anterior. Su mente estaba revuelta, dividida entre el miedo y una extraña sensación de paz que no recordaba haber sentido desde antes del accidente. Al entrar, se dejó caer en la cama sin quitarse el sombrero. Cerró los ojos, pero las palabras resonaban aún con fuerza. «Antes de pedir perdón, debes aprender a perdonar». Esa noche no soñó con desiertos ni muros luminosos. Soñó con un río claro que corría sin cesar, y en su orilla Mariana, mirándolo sin rencor. El amanecer en San Cristóbal llegó con un cielo gris, cubierto de nubes bajas que parecían acariciar los tejados. Juan Ignacio despertó temprano, aún con las palabras de la figura resonando en su mente. «Antes de pedir perdón, debes aprender a perdonar». Esa frase lo había seguido toda la noche, como un eco que no se disolvía. Después de un rato sentado a la mesa, sin probar el café, supo a dónde debía ir. No era un lugar que frecuentara, porque ahí lo esperaba el peso más grande de su vida, la casa de los padres de Mariana. El camino hasta el barrio de la Merced le pareció más largo de lo habitual. Recordaba cada esquina, cada color de las fachadas, cada olor que alguna vez había compartido con ella. Al llegar frente a la casa de muros amarillos y portón verde, sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y tocó. Abrió la puerta don Julián, un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y las manos curtidas por el trabajo en el campo. Su mirada, al verlo, se endureció. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. «Hablar, si me lo permite», dijo Juan Ignacio, con voz baja. «No hay nada que decir. Mariana ya no está», respondió el hombre intentando cerrar la puerta. En ese momento apareció doña Rosa, la madre, con un delantal manchado de harina. Sus ojos, rojos de tanto llorar en otros tiempos, se clavaron en él. «Déjalo pasar, Julián», dijo con suavidad. Entró en la sala, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores secas que decoraban un pequeño altar con la foto de Mariana. La imagen mostraba a una mujer joven, de sonrisa amplia, vestida con un huipil blanco. «Sé que he tardado demasiado, pero vine a decirles que lo siento», comenzó Juan Ignacio sintiendo que las palabras se le quebraban en la garganta. «No fue tu culpa que ese camión se volcara», dijo doña Rosa.
aunque su voz cargaba un dolor antiguo. Tal vez no. Pero ese día fui yo quien insistió en viajar, aún sabiendo que llovía fuerte. Y después me perdí en el alcohol, en el enojo, y me alejé de ustedes, confesó con los ojos vidriosos. Don Julián permanecía de pie, con los brazos cruzados. Nos dolió más perderte a ti también, hijo. No solo se fue ella, te fuiste tú. El silencio llenó la habitación. Juan Ignacio miró la foto de Mariana y sintió que por primera vez en años podía sostener su imagen sin rabia. No sé si puedo reparar todo, pero quiero intentarlo, dijo, y en sus palabras había un peso de verdad que incluso don Julián notó. Doña Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. Perdonar no borra lo que pasó, pero sí ayuda a vivir con ello. Si quieres volver, esta siempre será tu casa. Salió de ahí con un peso menos en el pecho. No era alivio total, pero sí un primer paso. De camino a casa, se cruzó con Miguel Ángel, que lo observó con curiosidad. «Hoy te ves distinto», comentó el periodista. «Tal vez porque hoy entendí que hay heridas que solo se curan si uno las abre para limpiarlas, aunque duela», respondió. Esa noche, mientras el viento frío agitaba las ventanas, Juan Ignacio se sintió menos solo. No había olvidado sus errores, pero había comenzado a reconciliarse con ellos, y en lo profundo comprendía que aquello era apenas el inicio de un camino mucho más difícil. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a café recién tostado que salía de las casas. Juan Ignacio caminaba por la calle Real de Guadalupe, sin prisa, con las manos en los bolsillos. Ya no evitaba tanto las miradas. Algunas seguían cargadas de desconfianza, pero otras, por primera vez en mucho tiempo, eran de saludo genuino. En la esquina de la iglesia de Santo Domingo, Sor Beatriz lo esperaba. «Hoy hay reunión comunitaria para organizar ayuda a las familias desplazadas de las montañas. Ven, nos vendría bien una mano», le dijo sonriendo. «No sé si soy la persona indicada para eso», respondió él, pero terminó siguiéndola. La reunión se celebraba en el salón parroquial. Mesas llenas de bolsas con frijol, arroz y mantas ocupaban el lugar. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos trabajaban juntos, clasificando y empacando. Sor Beatriz lo presentó a los demás y pronto se encontró cargando costales y acomodando cajas. «Nunca pensé verte haciendo esto», bromeó Tomás, que también había ido a ayudar. «Ni yo, pero supongo que todos podemos sorprendernos», contestó Juan Ignacio con una media sonrisa. El trabajo físico le devolvió una sensación que creía perdida, la de ser útil para algo bueno. Al final de la jornada, una anciana se acercó y le dio las gracias por cargar una caja pesada. «Hijo, tu fuerza ayuda más de lo que imaginas», dijo, y esas palabras se le quedaron grabadas. Por la tarde, aceptó la invitación de Sor Beatriz para leer juntos un pasaje bíblico. Se sentaron en un banco de piedra del atrio, bajo la sombra de un ciprés. «No te pido que creas ciegamente, sino que leas y pienses. A veces, las respuestas no están en las palabras, sino en lo que provocan dentro de ti», explicó ella, mientras él hojeaba el libro con cautela. Esa noche, al regresar a casa, se dio cuenta de que la esquina donde había aparecido la primera luz estaba más concurrida que nunca. Familias enteras rezaban, algunos cantaban, otros permanecían en silencio. Un hombre se acercó y le ofreció una vela. «Póngala, don Juan, para pedir por los que están lejos de Dios», dijo con respeto. Él aceptó, y aunque no formuló ninguna oración, dejó la vela encendida junto al muro. Pero no todos estaban conformes con su aparente cambio. En la cantina escuchó a dos hombres hablar en voz alta. «Seguro se hace el bueno para sacar provecho de la gente. Ya lo veremos, las apariencias engañan». Juan Ignacio sintió la punzada de la vieja rabia, pero la contuvo. No respondió. En cambio, terminó su café y salió sin mirar atrás. Miguel Ángel lo interceptó en la calle. «He seguido de cerca todo lo que ha pasado. El pueblo está dividido. Unos creen que eres un instrumento de Dios, otros que eres un oportunista. ¿Qué piensas tú?» «Pienso que ya no me importa lo que digan».
Lo único que sé es que no quiero volver a ser el hombre que era antes. Caminaron juntos un tramo en silencio. El periodista anotaba mentalmente cada palabra, pero también notaba que ya no hablaba con el mismo Juan Ignacio de semanas atrás. Había menos dureza en su voz, y en su andar se percibía algo parecido a la esperanza. Al llegar a su casa, miró una vez más el muro luminoso a lo lejos. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un recordatorio. No sabía aún qué camino exacto estaba siguiendo, pero por primera vez en años sentía que avanzaba hacia algún lugar. El cielo estaba limpio y de un azul profundo aquella tarde. El aire olía a tierra húmeda por una llovizna breve que había caído unas horas antes. Desde temprano corría el rumor de que algo grande ocurriría esa noche frente a la iglesia principal. Nadie sabía quién lo había empezado, pero en San Cristóbal los rumores se expanden como el fuego. Juan Ignacio no tenía intención de ir, pero al caer la tarde, Tomás lo buscó. No sé cómo explicarlo, compadre, pero siento que deberías estar ahí. No quiero llamar más la atención. Esto no se trata de ti, o tal vez sí. Solo ven. Al llegar a la plaza, el ambiente era distinto a cualquier otra reunión. No eran gritos ni discusiones, sino un silencio expectante. Cientos de personas, velas en mano, miraban la fachada de la iglesia como si aguardaran una señal. El padre Rodrigo estaba de pie junto a la puerta, con semblante sereno pero atento. La noche cayó y las velas comenzaron a brillar como un mar de pequeñas luces. Entonces, sin previo aviso, un resplandor emergió desde lo alto del campanario, descendiendo lentamente hasta la pared principal. No era un reflejo ni una proyección. Era la misma figura luminosa, más intensa que nunca, con los brazos abiertos. Un murmullo reverente recorrió a la multitud. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos al cielo. Juan Ignacio sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No había duda, era la misma presencia que había visto en la capilla aquella noche. La voz resonó, no desde la figura sino en el interior de cada uno. Era suave pero firme. Ama y perdona. Las palabras fueron como un susurro que todos entendieron al mismo tiempo. No había más frases ni advertencias, solo esa orden sencilla y a la vez inmensa. Juan Ignacio sintió que las piernas le temblaban. Una mezcla de paz y llanto lo invadió. A su lado, Sor Beatriz estaba de rodillas con los ojos cerrados. Tomás le puso una mano en el hombro, sin decir palabra. La figura permaneció allí durante varios minutos que parecieron eternos, irradiando una luz cálida que parecía abrazar a todos. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse hasta que la pared volvió a quedar en penumbra. La multitud rompió en aplausos, cánticos y lágrimas. Algunas personas se acercaron a tocar el muro, como si esperaran llevarse un fragmento de aquel momento. El padre Rodrigo elevó una oración de agradecimiento y su voz se quebró más de una vez. Miguel Ángel, aunque grababa con su cámara, no podía dejar de mirar con asombro. No sabía cómo lo explicaría en su artículo, pero sabía que ningún video podría transmitir lo que había sentido. Juan Ignacio, en cambio, no pensaba en explicar nada. Caminó hacia un rincón de la plaza y se quedó allí, observando a la gente. En su interior, las palabras seguían repitiéndose: ama y perdona. ¿Lo escuchaste también?, le preguntó Tomás. Sí, y creo que ahora entiendo lo que significa, respondió con la voz aún temblorosa. Esa noche, cuando la plaza comenzó a vaciarse, Juan Ignacio se quedó solo frente al muro. Encendió una vela, la colocó en el suelo y cerró los ojos. No pidió nada, no dio explicaciones, solo dejó que el silencio lo envolviera, como si aquel momento fuera la respuesta a preguntas que llevaba años sin saber formular. Al alejarse, sintió que algo dentro de él había cambiado definitivamente. Ya no era solo testigo de algo extraordinario, era parte de ello, y con eso venía una responsabilidad que apenas empezaba a comprender. El amanecer después de la última aparición trajo un aire de calma a San Cristóbal. El cielo estaba despejado, y las campanas de la iglesia sonaban con un tono distinto, como si anunciaran un nuevo comienzo.
El padre Rodrigo había convocado a una misa especial de perdón y unidad. Desde temprano, la plaza comenzó a llenarse. Juan Ignacio llegó acompañado de Tomás y Sor Beatriz. Aunque todavía sentía cierta inquietud, ya no era el mismo hombre que evitaba las miradas. Caminó entre la gente y recibió saludos, algunos tímidos, otros sinceros. Frente al altar, el padre Rodrigo levantó la voz. Hermanos, hemos sido testigos de algo que nos supera. Hoy no buscamos entenderlo con la razón, sino recibirlo con el corazón. Y el perdón es el primer paso para hacerlo. Las bancas estaban llenas. En las primeras filas, Juan Ignacio reconoció a doña Mercedes, que le sonrió con serenidad. Más atrás, vio a don Julián y doña Rosa, los padres de Mariana. Él les sostuvo la mirada y asintió en silencio. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre las heridas que solo sanan cuando se dejan tocar por la humildad. A veces creemos que perdonar es un regalo para el otro, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, dijo mirando a la asamblea. Al finalizar, pidió que todos se tomaran de las manos. El contacto fue incómodo al principio, pero pronto la plaza entera estaba unida en una cadena humana. El padre Rodrigo invitó a quien quisiera acercarse al altar para expresar su perdón o pedirlo. Juan Ignacio sintió que el momento había llegado. Caminó hacia el frente, con los ojos fijos en el crucifijo. No tengo muchas palabras, pero sí un peso que quiero dejar aquí. Perdón a quienes he herido, y también a quienes pensé que me habían herido sin remedio. Quiero empezar de nuevo, dijo, con la voz firme aunque cargada de emoción. Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Doña Rosa se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. Don Julián se unió, y aunque su gesto fue más reservado, en sus ojos había un brillo distinto. La misa continuó con cantos y oraciones, pero la atmósfera era otra, ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de todos. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar aquella reconciliación. Cerca de la salida, un grupo de hombres observaba con expresión dura. Uno de ellos, con voz baja pero cargada de amenaza, murmuró: «Esto es puro teatro, no vamos a dejar que engañe al pueblo». Miguel Ángel, que estaba tomando notas cerca de allí, escuchó la frase y frunció el ceño. Sabía que algunos sectores no aceptarían lo ocurrido, y eso podía traer problemas. Al salir de la iglesia, Juan Ignacio sintió el aire fresco en el rostro. Doña Mercedes se acercó y le entregó un ramo de flores. «Esto es para que recuerdes que los caminos nuevos se riegan todos los días», le dijo. Tomás lo felicitó con un apretón de hombro. «Hoy diste un paso grande, compadre. Ahora viene lo difícil, mantenerlo». «Lo sé, pero creo que por primera vez en mucho tiempo quiero hacerlo», respondió Juan Ignacio mirando el cielo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente. En el horizonte, las montañas parecían más cercanas, como si vigilaran en silencio lo que había ocurrido. Esa noche, el canto de los grillos fue el único sonido que acompañó su descanso. Por primera vez en años, durmió sin sueños agitados, como si dentro de él algo hubiera encontrado un lugar en paz. El sol de la mañana bañaba las calles empedradas con un brillo cálido. El aire fresco traía el aroma del pan recién horneado y del café tostado. Juan Ignacio salía temprano de su casa, no para ir a la cantina ni para vagar sin rumbo, sino para cumplir una cita, ayudar en el comedor comunitario que Sor Beatriz había organizado para personas en situación de calle. El comedor estaba instalado en un viejo salón parroquial. Bancos de madera y largas mesas improvisadas con tablones sostenían platos humeantes de frijoles, arroz y tortillas recién hechas. El lugar se llenaba de rostros cansados, manos agrietadas y miradas que mezclaban hambre y esperanza. «Hoy te toca repartir el pan», dijo Sor Beatriz, entregándole una canasta cubierta con un paño limpio. «No soy muy bueno sirviendo a tanta gente», contestó Juan Ignacio sonriendo de lado. «No se trata de ser bueno, sino de estar dispuesto», replicó ella, guiándolo hasta la primera mesa. Mientras entregaba los panes, algunos lo reconocían. Un hombre mayor le estrechó la mano y le dijo: «Gracias, don Juan. No sé qué pasó en la iglesia,
pero algo bueno trajo para nosotros. Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Recordó que hacía apenas semanas evitaba cualquier contacto humano que no fuera estrictamente necesario. Ahora sentía que su lugar estaba allí, sirviendo. Al mediodía, Tomás llegó para ayudar a cargar unas cajas de verduras donadas por un mercado local. «¿Quién te ha visto y quién te ve, compadre?», bromeó mientras le pasaba un costal de zanahorias. «Supongo que no soy el mismo de antes», admitió Juan Ignacio, secándose el sudor de la frente. Por la tarde, Sor Beatriz le propuso visitar a algunos ancianos que no podían salir de sus casas. Caminó por calles estrechas, saludando a vecinos que ahora respondían con cordialidad. En cada hogar escuchaba historias de soledad, enfermedad y lucha diaria. En uno de ellos un anciano ciego le tomó la mano y sin conocerlo dijo: «Dios manda a la gente justa en el momento justo». Esa noche, Miguel Ángel lo buscó. El artículo que escribí sobre la última aparición está corriendo por todo el país. «Muchos preguntan por ti», dijo el periodista. «No soy un milagro, Miguel. Solo trato de hacer lo que puedo. A veces eso es lo que la gente necesita, ver que alguien cambia para creer que ellos también pueden hacerlo». La noticia atrajo a más visitantes al pueblo, y con ellos llegaron nuevas oportunidades para ayudar. Juan Ignacio comenzó a organizar con Tomás y otros voluntarios una pequeña brigada para repartir alimentos y ropa a los necesitados. Incluso doña Mercedes se unió, preparando infusiones para quienes llegaban enfermos. Pero no todo era aceptación. Algunos seguían murmurando que su transformación era una estrategia para limpiar su imagen. Juan Ignacio ya no se defendía de esas acusaciones, respondía con acciones. Un día, al finalizar la jornada en el comedor, Sor Beatriz se le acercó. «¿Te das cuenta de que lo que haces ahora es lo que muchos llaman servir a Dios? No sé si lo llamaría así, pero sí sé que es lo único que me hace sentir en paz». El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando Juan Ignacio regresó a casa. Pasó por la esquina donde todo había comenzado y se detuvo unos segundos frente al muro. La luz ya no estaba allí, pero no la necesitaba. En su interior sentía que algo brillaba con fuerza suficiente para guiarlo. Se fue con la certeza de que, aunque el camino no sería fácil, no volvería atrás. Ya no era el hombre que escupía imágenes en el mercado. Era alguien nuevo, y esa era la mayor prueba de que los milagros, a veces, empiezan dentro de uno mismo. El amanecer en San Cristóbal trajo un cielo despejado y un aire limpio que parecía nuevo. Las campanas de Santo Domingo repicaban suaves, como si saludaran al día. Juan Ignacio caminaba por la calle empedrada rumbo a la plaza, con paso tranquilo, saludando a quienes encontraba. Muchos respondían con sonrisas sinceras, otros con un simple gesto de cabeza, pero ya sin el peso del desprecio que lo había acompañado durante años. Se detuvo frente al muro donde todo comenzó. La luz no estaba allí desde hacía semanas, pero las flores frescas, las velas encendidas y las pequeñas oraciones escritas en papel seguían apareciendo cada día. Tomó una de esas notas al azar. «Gracias por recordarnos que el perdón es posible». La dobló y la dejó de nuevo en su lugar, con un leve temblor en las manos. Tomás llegó poco después, cargando una caja de pan para repartir en el comedor. «Parece que ahora eres parte del paisaje, compadre. Ya nadie habla de lo que hiciste en el mercado, solo de lo que haces ahora». «No olvido lo que hice, Tomás. Pero creo que por fin entendí que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con él». Ese día, además del trabajo habitual en el comedor, Juan Ignacio se reunió con un grupo de jóvenes del barrio. Les habló sobre su historia, sin ocultar la parte oscura. «No soy ejemplo de perfección, cometí errores grandes, pero si yo pude cambiar, cualquiera puede. La vez, llámenla como quieran. Es para mí decidir cada día hacer lo correcto aunque cueste». Miguel Ángel, que había seguido todo el proceso, preparaba un nuevo artículo. Esta vez no hablaba de apariciones ni de polémicas, sino del hombre que había aprendido a perdonar y a servir. «Tu historia ya no es solo tuya, Juan. Es de todos los que te han visto cambiar», dijo el periodista mientras revisaba sus notas.
Si sirve para que alguien más dé un paso hacia el bien, entonces valió la pena. Al caer la tarde, Juan Ignacio volvió a la plaza. No había multitudes ni cánticos, solo el murmullo del viento entre los árboles. Se sentó en una banca, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Recordó las palabras que habían marcado su camino. Ama y perdona. Ahora más que una instrucción, eran un compromiso que llevaba dentro. Se puso de pie, observando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. En su corazón no había miedo ni rencor, solo una serenidad que no conocía antes. Sentía que aunque la luz ya no se manifestara en las paredes, seguía viva en las acciones diarias, en cada gesto de ayuda, en cada reconciliación lograda. Ese sería su verdadero legado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que te inspirarán. Antes de regresar a casa, miró una última vez la esquina del mercado. Donde antes había escupido con desprecio, ahora colocó una pequeña cruz de madera con una inscripción sencilla. Gracias por darme otra oportunidad. Haz clic en el video que ves en pantalla para seguir descubriendo historias sorprendentes. Mientras se alejaba, comprendió que no había final en este camino, solo nuevos días para seguir viviendo lo aprendido. Y en cada paso, en cada saludo, en cada mirada limpia, llevaba consigo la certeza de que un acto de odio lo había llevado, misteriosamente, al mayor acto de amor que había dado en su vida.